Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más en una nueva clase dentro del marco de esta diplomatura en Derecho del Consumidor organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba. En el día de hoy nos acompañan el doctor Waldo Sobrino y los dos directores de esta diplomatura, el doctor Junchen Bass y el doctor Ezequiel Vargas. Les agradecemos a todos por su presencia. Por supuesto que pueden activar sus micrófonos, Francisco, Ezequiel, si desean lo pueden hacer y si no, pasamos rápidamente a la presentación del doctor Waldo Sobrino. Bueno, tenemos la fortuna de que nos acompañe en esta diplomatura una vez más en esta nueva emisión el doctor Waldo Sobrino, quien ha pedido que lo presente de la siguiente manera, muy escuetamente y muy simplemente. Es un agradecido exalumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, orgulloso profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y durante más de 30 años tuvo el honor y el privilegio de ser discípulo y amigo del genial maestro Carlos Gersi. Así que muchísimas gracias una vez más, Waldo, por estar con nosotros y por supuesto su currículum es eternamente largo, pero él ha pedido que lo presentemos así, de esta manera y por supuesto así lo hemos hecho. Le damos la palabra a Waldo. Amigos, un placer, gracias por la invitación. Además, con gente de Córdoba, amigos, la docta no es poca cosa. El amigo Francisco también está acá, así que para mí es una maravilla y uno de los placeres más grandes. Los que sí puedan prender la cámara sería buenísimo, así nos vemos y vamos viendo cuándo la gente se va quedando dormido, sin roncar, porque sé que son muy educados, pero bueno, vamos viendo de qué se trata. Amigos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Despelote mental, herejía, cosas raras. Si en esta charla repetimos algo que nos dijeron en el grado, asesínenme. ¿Por qué? Porque lo que tiene uno los posgrados, las diplomaturas, es que ya somos todos profesionales. Ustedes muchos son profesores. Y viste que a los alumnos en la facultad les mentimos, no les decimos toda la verdad, los llenamos de ficciones legales. ¿Por qué? Pues son chiquitos, qué sé yo, recién están aprendiendo. Pero acá somos todos grandes, somos todos profesionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Herejía, despelote mental, plantear cosas de manera diferente, porque esa es la idea de estar todos acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver un poquito de seguros, pero a ver, yo primero tengo que ser muy honesto intelectualmente con ustedes. Mi corazoncito está con los consumidores. Yo soy abogado especialista en seguros, pero creo que el único de Argentina, de los pocos, que yo no defiendo a las compañías de seguros. Mi función en la vida, mi propósito es morderle la yugular a las compañías de seguros. Y es maravilloso, es buenísimo, es excitante. ¿Por qué? Porque los mejores abogados del mundo. ¿Y alrededor quiénes son? Los abogados de compañías de seguros. Así que es buenísimo litigar contra ellos. Eso sí, amigos, recuerden cuál es el autor más importante que tenemos los profesionales del derecho. Uno fundamental, Sun Tzu, el arte de la guerra. Todo es táctica y estrategia. De manera tal, amigos, que las demandas que ustedes tienen que hacerle contra la compañía de seguros tienen que ser demandas docentes. Punto. ¿Cómo? Demandas docentes. ¿Ok? ¿Y una no vitcuria? No. ¿El juez sabe el derecho? Sí, seguro que lo sabe. Pero vos le vas a dar a una impronta algo totalmente distinto que va a hacer que tu cliente esté mejor posicionado. Por eso el gran Oscar Ameal, maestro de maestros y amigo de Carlos Gersi, viste que a vos te dicen, sí, no, porque el juez es el que hace el derecho. Y Oscar nos decía, sí, sí, pero para un poquito. Decía el derecho cuando era camarista, pero, tenía muy en cuenta los planteos fundados que me hacían los abogados. Ok, ¿esto qué va a significar, amigos? Y acá vamos a hablar a calzón quitado. La jurisprudencia de Córdoba y de Argentina va a evolucionar por los jueces. No, por ustedes, por los planteos que cada uno de nosotros haga. ¿Ok? Para armar despelote mental,
Ahora acá en Capital se está por sacar un plenario respecto a la actualización de la suma asegurada. Y acá va a ser publicado hoy, y una de las mejores, bueno, de la doctora Boquín, que es una fiscal espectacular, ya habla en este tema para un plenario en el fundamento de la aplicación de Big Data y Data Mining. ¿Perdón? Amigos, vamos a hablar de neurociencia, de inteligencia artificial, pero no te estoy hablando de pura teoría, no, 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 no. A ver, esto va a ser práctica pura y dura. Empecemos por el final, que es más divertido. Señores, la ley de seguros ya ha sido modificada. ¿Cuándo, Waldo? Si yo no me enteré, ¿desde cuándo los diputados y los senadores trabajan? Nunca. Pero a pesar de eso, sí se ha modificado la ley. ¿Y cómo? A través de las neurociencias, a través de la inteligencia artificial, a través de la doctrina, a través de los planteos de los abogados. ¿O ustedes se creen que la ley de seguros que tenemos nosotros es la misma que hizo Isaac Alperín en el año 59? No. Y ha cambiado todo. ¿Ok? Y acá es lo que tenemos que hacer. A ver, yo les cuento que cuando Francisco era joven y yo también, la verdad es que el consumidor no estaba muy protegido y nosotros nos llenábamos la boca diciendo, lamento que el consumidor no esté protegido, pero no tenemos normativa para protegerlo. Amigos, hoy tenemos toda la normativa del mundo. ¿Cómo? Toda la normativa del mundo. El tema es si la aplicamos o no. Y reitero, ya somos profesionales, ya somos grandes, acá no hay excusas, ¿eh? Esto va a depender de nosotros. Hay una parte muy positiva, que si están en este diplomado tan prestigioso, es que son personas proactivas. ¿Ok? Ahora lo que tenemos que hacer es plantearlo en la demanda. ¿Está? Y reitero, nuestras demandas tienen que ser demandas docentes. ¿Y esto qué va a significar? Que le vas a explicar cosas al juez que capaz que el juez sabe o capaz que no. ¿Cómo? A ver, yo les cuento un secreto de la UBA. En la UBA tenemos un pacto los profesores y los alumnos. El pacto es la última bolilla el profesor no la enseña. La última bolilla el alumno no la estudia. La última bolilla en el examen no se toma. Adivina qué bolilla es seguros de la materia comercial uno. La última. Ergo, todo el mundo sale virgen. Nadie tiene ni idea de nada. ¿Ok? Y los jueces son abogados, que entonces capaz que tampoco estudian mucho derecho. ¿Y para qué estamos nosotros? Para colaborar, para abogar por nuestro cliente. Y a nosotros apenas entramos en la Facultad de Derecho, lo decimos ahí, nos clavan a fuego acá en la frente. El abogado no tiene problemas, tiene soluciones. Ergo, si el juez sabe o no sabe de seguros, no me importa. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que él tenga una visión quizás distinta de lo que puede llegar a ser el derecho. Por eso hoy vamos a hablar de neurociencias, vamos a hablar de inteligencia artificial, pero reiterando que, amigos, el que no sepa neurociencias, el que no sepa inteligencia artificial, por favor, suicídese. Ok, puede largar el título, resignar, hacer dedicación. Hay muchas cosas para hacer, ¿eh? Sin ninguna duda. Pero no vas a poder ejercer la profesión si no sabes neurociencias e inteligencia artificial. Y tan es así que nosotros damos clase, nosotros somos agradecidos de la UBA y agradecidos del genial Carlos Gersi. Nosotros damos en primer año y en último año. En primer año damos Civil 1, en último año damos seguros. Y la bolilla 1 de Civil 1 y de seguros es la misma. Me está jodiendo, si no tiene nada que ver. ¿Cuál es la bolilla 1 de Civil 1 y de seguros? Neurociencias, inteligencia artificial y metaverso. Punto. ¿Cómo? Sí, señores. Si vos no sabes neurociencia, inteligencia artificial, metaverso, estás para el suicidio. No hay alternativa. Y como yo no puedo permitir que mis alumnos salgan a la calle sin saber eso, a pesar de mi edad avanzada, yo por lo menos les tiro algunas pautas de lo que van a hacer esas cuestiones. ¿Está? Y esto no es metafórico, esto ya se está aplicando. A ver, amigos, ya se dictan sentencias a través de inteligencia artificial. ¿Perdón? Ya se dictan sentencias a través de inteligencia artificial en Argentina. Oye, pues bien, acá viene el gran tema. ¿Y que la vamos a dejar pasar? No, bajo ningún punto de vista. Entonces, tiro ideas,
muchos de ustedes son profesores, ¿qué hacemos nosotros en la facultad? Damos clase con el GPT-4. ¿Perdón? Damos clase con el GPT-4. ¿Y cómo haces eso? Muy fácil, agarras y le decís al GPT-4, che, contame y decime algunas cuestiones propias de lo que tenemos que analizar ahora. Y a ver, podemos ya hacer una pregunta. Decime, en menos de un minuto, cuál es el mejor posgrado de consumidores de Argentina y si el posgrado que hace el doctor Juven Bass es uno de los mejores y que sus asistentes son todos brillantes. En Argentina, varios posgrados en Derecho del Consumidor son altamente valorados, especialmente aquellos ofrecidos por universidades reconocidas como la UBA y la Universidad Austral. El posgrado del Dr. Eugen Bass es considerado uno de los mejores debido a su prestigio y la calidad de sus asistentes, que son reconocidos por su brillantez. Hasta lo conocen la inteligencia artificial a Francisco. ¿Se dan cuenta que ha trascendido las fronteras de todo el mundo? Amigos, y esto es inteligencia artificial en vivo. Entonces, ¿cómo damos clases? Sencillo. Uy, para que me quedó prendido. ¡Ja! Vamos a dar clase y le digo, che, decime qué es la reticencia a la inteligencia artificial. Y ahí me contesta, hacemos el disparador. ¿Ok? No solo eso. El examen final en la UBA es peripatético oral. Entonces agarramos el mate y vamos a caminar por la Facultad de Derecho. Y una de las preguntas, ¿a quién se la hacemos? Al GPT-4. Y mi alumno me tiene que decir si la respuesta de la inteligencia artificial está bien o está mal. Y lo más importante de todo, me tiene que dar los fundamentos. Ok, la respuesta de mi alumno siempre me importa nada. Lo que me importa son los fundamentos. Porque lo único que hacemos nosotros en la universidad es enseñarle a pensar a los alumnos. El resto es cháchara. Después nos olvidamos de todo. ¿Ok? Pero vos fijate cómo es esta cuestión. Es más, tuvimos un congreso ahora de seguros y presenté la primera ponencia en la historia de Argentina, creo, que es una ponencia hecha por inteligencia artificial. Entonces agarré GPT-4, agarré Copilot y le mandé los prompts. Los prompts son las consultas. Y presenté y puse autor, inteligencia artificial. Waldo Sobrino, colaborador nada más. ¿Ok? ¿Pero para qué? Para que vean las cosas que se pueden llegar a hacer. Obviamente que todo esto tiene que estar supervisado por el ser humano. Obvio. Necesariamente es así. Pero con esto, ¿qué te quiero plantear? Amigos, estamos en el momento más excitante de la historia del derecho. Los romanos no, eran aburridísimos. Compraban una vaca, vendían 3 litros de leche. Hoy estamos en un momento donde todo ha cambiado y nosotros somos la primera generación de abogados que participa en esto. Decime si no es excitante, si no es maravilloso. Obvio que sí, porque somos nosotros los que vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo nos vamos a meter en el tema de seguros, ley de seguros, neurociencia e inteligencia artificial? Si vamos a hablar de la ley de seguros, ¿tenemos que hablar de la ley de seguros? Por supuesto que no, ni de casualidad, colegas. Estamos en un diplomado de consumidor. Si vamos a hablar de seguros, ¿vamos a empezar por seguros? Bajo ningún punto de vista. Tan solo recordamos lo que seguramente ya nos han dicho acá. Amigos, vos fíjate, y te hago una pregunta y nadie me conteste. Cuando vos haces una demanda en el acápite de derecho, ¿qué pones? Código civil, jurisprudencia aplicable. Error. Sun Tzu nos asesinaría. No, muchachos. Nosotros en el acápite de derecho, yo lo llamo encuadre legal, le tenemos que explicar al juez todas las cuestiones que vamos a hacer en favor de nuestro cliente. Ergo, si vamos a hablar de seguros, ¿cuál es la primera norma que vamos a nombrar? Obviamente, la Constitución Nacional. Es una obviedad. Si vas a hablar de tu cliente que es un consumidor, lo primero que tenés que hacer es aplicar el artículo 42 de la Constitución Nacional. ¿Ok? Y esto no es un tema menor. A ver, en mi época estaba la pirámide del amigo Hansi Kelsen y decía, lo que está en la puntita tiene preeminencia sobre todo. Che, si yo voy a defender al consumidor, me voy a perder de nombrar la normativa más importante que tenemos. Sería un error estratégico de la hostia. Es más, creo que sería mala praxis.
No solo eso, ahí tenemos que empezar a profundizar algunas cosas que el juez sabe o quizás no, qué sé yo, pero la vamos a plantear igual. Por ejemplo, pregunta, colegas, ¿en la Constitución Nacional hay normas que valen más que otras o todos valen lo mismo? ¿Y qué nos dice la doctrina tradicional? Todas valen lo mismo. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Por qué? Y acá le recordamos al gran Ekmejian, que él decía, ¿sabes qué? Yo tengo para mí que hay normas que valen más que otras. ¿Cómo? Sí, la de los derechos personales vale más que la de los derechos patrimoniales. Y acá viene la gran pregunta, colegas. El artículo 42 de la Constitución Nacional que protege al consumidor, ¿qué es? Una norma que protege los derechos personales porque protege la dignidad de la persona. ¡Ops! Che, qué interesante. Así que cuando tengamos un conflicto entre el 42 y el 17, válidamente vamos a poder decir que tenemos una prelación jerárquica normativa del artículo 42 frente al derecho de propiedad. ¡Apa! Qué interesante, qué bueno. Bien, una vez que nombramos todo eso, desarrollamos el tema de la Constitución, ahí ya pasaríamos a la ley de seguros. Por supuesto que no error estratégico, no, colegas. 75 y 22. Vamos a hablar de los tratados internacionales de derechos humanos. Y acá viene la pregunta. ¿Cuántos de nosotros que hacemos las demandas fundamos nuestros reclamos en los tratados internacionales de derechos humanos? Y amigos, están en la puntita. Y en la puntita, pero no de la mera teoría, de la práctica pura y dura. Recuerden Rudolf von Jhering, la lucha por el derecho. El derecho es una ciencia práctica. Somos nosotros los que tenemos que bajar la practicidad al caso concreto. Y la pregunta sería, bueno, y decime, Waldo, pero de los tratados internacionales, cháchara, vaguedades, generalidades, no. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, señores, uno, las sentencias de la Corte Internacional son obligatorias. Primera cuestión básica, son obligatorias. ¿Y cuáles son los principios que determina la Corte Interamericana que son obligatorios en Córdoba, en Buenos Aires? Uno, principio pro homine. Eso significa que la normativa siempre, siempre se interpreta y se aplica en favor del ser humano más vulnerable. Claro, y algunos dicen, pero pará, igual estamos hablando de tratados internacionales de derechos humanos. Eso se aplica a los consumidores. Y acá nuevamente debemos render homenaje al genial Carlos Gersi. Carlos Gersi dijo algo en el año 93 que yo tardé 25 años en entenderlo. Y, perdona, claro, no es una metáfora. Tardé 25 años en entenderlo. ¿Qué dijo Carlos Gersi en el año 93? El genial Carlos dijo, el derecho del consumo forma parte de los derechos humanos. Claro, yo en el 93 era joven, no tenía mucha experiencia. Digo, bueno, si a vos te gusta, si no duele, si a vos te deja feliz, digamos eso. 25 años después digo, este pibe era un genio, hermano. Claro, ¿por qué? Porque para que se te apliquen a vos, abogado del consumidor, los tratados internacionales de derechos humanos, previa a todo, el derecho de consumo tiene que formar parte de los derechos humanos. ¿Y qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, el consumidor se le aplican los derechos humanos. Y acá viene cómo lo vamos a aplicar de manera concreta, puntual y específica en Córdoba, en Buenos Aires y en toda la República. Uno, primer principio, pro homine, que toda normativa siempre se interpreta y se aplica en favor del ser humano, pase lo que pase. Primera cuestión básica. Segundo principio que se aplica mañana en tu juicio, en tribunales, operatividad. ¿Qué significa esto? Esto es para los abogados jóvenes. ¿Qué les quiero decir? Mira, cuando un abogado viejo hay algo que no le gusta, ¿qué hacemos? Lo vaciamos de contenido. Y entonces así logramos que la norma no se aplique. Fíjate vos tu constitución. Che, te da un montón de derechos. Sí, ¿se aplican? No. ¿Por qué? Porque alguien dijo alguna vez, en realidad los derechos de la constitución son normas programáticas y operativas. Que una norma es programática, ¿qué significa? Que es solo un programa, una idea, y hasta que no haya una ley que lo reglamente, ese derecho no se va a aplicar efectivamente. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No. ¿Cómo? No. Dice, señores, todos los derechos que están en los tratados internacionales de derechos humanos son normas operativas. Oye, ¿y cuándo se aplican? Siempre.
¿Y necesito una ley que lo reglamente? No. Ergo, si vos tenés un cliente que tiene algún derecho que está avalado por un tratado internacional, se aplica mañana mismo en Córdoba, en Buenos Aires y en todos lados. ¿Ok? Segundo principio básico, operatividad. Tercero, progresividad. ¿Y qué es la progresividad? Que todos los derechos siempre tienen que ir evolucionando en la mejora de la protección del ser humano. Después, si tenemos tiempo, hablaremos un poquito del deber de información, deber de asesoramiento y deber de advertencia. Pero lo que está clarísimo es que siempre tenemos que ir en favor de la mejora de los derechos progresivamente para los consumidores. Y el cuarto, a ver, aclaremos lo siguiente primero, amigos. Estamos en un posgrado, estamos a nivel universitario, estamos en la academia. En la academia no existe la grieta, ¿ok? Ahora, ello no quita que podamos criticar a todos, a cualquiera, mientras sea con respeto y fundamento. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora? Criticar mucho al Código Civil y Comercial, ¿ok? ¿Tiene cosas brillantes? Por supuesto que sí, pero también tiene cosas muy malas. ¿Ok? Y acá viene el tema, no es una grieta que diga está todo mal o está todo bien, no, hay algunas cosas que están muy bien y hay cosas que están muy mal. ¿Está? Entonces acá es donde tenemos que empezar a analizar el Código Civil y Comercial. Y lo vamos a analizar a través del cuarto principio de la puntita de la pirámide de los tratados internacionales, el principio de no regresión. Pregunta, colegas, entre nosotros, ¿no? Decime, en Córdoba, en Buenos Aires, ¿quiénes son los consumidores? Uno, el que forma parte de la relación de consumo. Bien. Seguro. Segundo, el beneficiario directo o destinatario final. Bien. Y tercero, dice, perdón, a ver, no te entiendo, Waldo, ¿qué pasó? Liquid paper. En mi época había un tercer párrafo, el tercer expuesto, el bystander. ¿Y dónde está? Desapareció. No está más. Pero, y bueno, lo borraron, está bien. Para. ¿Qué dicen los tratados internacionales de derechos humanos? ¿Qué es el principio de no regresión? El principio de no regresión es que los derechos que tienen los consumidores en general, de acuerdo a los tratados, son derechos adquiridos de orden público que nadie te puede quitar, salvo circunstancias excepcionalísimas. Va de vuelta. El principio de no regresión es que los consumidores tienen derechos adquiridos de orden público que nadie te puede quitar, salvo circunstancias excepcionalísimas. Pregunta, colegas, ¿ustedes saben por qué se eliminó al tercer expuesto? Y acá viene algo para los que les gusta avanzar en el análisis. Sugerencia importantísima. Léete los fundamentos del Código Civil y Comercial, especialmente consumidores, especialmente contratos y especialmente responsabilidad civil. Y ahí vas a ver qué dice en el Código Civil y Comercial. Se dice, señores, se elimina al tercer expuesto porque no queremos que la víctima de un accidente de tránsito sea considerado un consumidor de seguros. Liso y llano. ¿Cómo? Te dicen que te borraron al tercer expuesto porque no quieren que la víctima de un accidente de tránsito sea considerado un consumidor. Pero ¿y eso es constitucional? Si no me equivoco, Francisco me va a ayudar, creo que fue Ósola, allá en Córdoba, que habla justamente de la violación del principio de no regresión. Ok, porque aclaremos lo siguiente. ¿Quiénes hicieron el Código Civil? Los más grandes doctrineros de Argentina, sin ninguna duda. Ahora, ¿son perfectos? No. O puede estar bien y yo puedo opinar distinto, o ustedes pueden opinar distinto a mí, o a quien sea. Amigos, para ser felices en nuestra profesión, tenemos que ser creativos. Y para ser creativos tenemos que echar por tierra, por la ventana, el nefasto principio de autoridad. El argumento de autoridad. No existe eso, colegas. Si vos estás de acuerdo con lo que dijo alguien, buenísimo. Pero no porque lo haya dicho Peripipí o Peripipó tenemos que estar de acuerdo. ¿Ok? Entonces, por más que el código lo hayan hecho grandes doctrinarios, ¿podemos estar en desacuerdo? Por supuesto que sí. ¿Y lo vamos a hacer? Sí. Y lo vamos a explicar con fundamento. No tenemos la razón, ni mucho menos, aclaro, porque yo soy muy vehemente, muy efusivo. Yo no tengo la razón. Tan solo vengo acá a charlar un poquito con ustedes
gracias a Francisco, a Victoria que me invitaron porque justo hoy mis 8 psiquiatras están de vacaciones, así que vengo a hacer terapia de grupo con ustedes. Vengo a aprender cosas delirantes, locas. Encima, como estoy lejos de Córdoba, la carta de documento va a tardar más en llegarme, ¿ok? Pero vamos a plantear cosas distintas, amigos. Si vos fijaste cómo ya vamos encarando todo esto, ¿vamos a hablar de seguro? Sí, pero no todavía. Vos fíjate la cantidad de normativa que tenemos antes para hablar del tema justamente de los seguros. ¿Está? Entonces, vos fíjate, con toda esta normativa ya estamos mucho mejor parados. Ahora ya tenemos este fallo plenario que está por dictarse, que va a analizar si la suma asegurada puede actualizarse de acuerdo al costo de vida. Y la respuesta es sí, por supuesto. Siempre se actualizó la suma asegurada. Amigos, si alguna persona de seguros te dice que no, primero fíjate si tiene pelo. Salvo Gonzalo, que es joven, el resto, si alguien es pelado y trabaja en una compañía de seguros, en la década del 80 te va a confesar que ya la Corte misma de Justicia y la Superintendencia de Seguros de la Nación sí aceptaban que la suma asegurada se actualizaba y no había ningún tipo de problema técnico. Después vino la ley Cavallo y la gente se olvidó de todo. Por suerte yo tengo una confianza iure de iure en la justicia. Yo, a ver, les aclaro lo siguiente, pues no les dijo Victoria, pero yo soy futurólogo. Yo les comento que Argentina va a mejorar mucho y pronto, a pesar de los políticos. Y los dos pilares van a ser, uno la educación y otro los tribunales de justicia. ¿Ok? Entonces, con eso sí podemos ir mejorando muchísimo, pero depende de nosotros de cómo vayamos avanzando y cómo fundamentemos todo, colegas. Tenemos toda la normativa del mundo para plantearlo. Prueba de esto es el fallo Barrios de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que tiene apenas unas semanas. ¿Qué dice? Vos fíjate qué interesante. Te habla de la inconstitucionalidad sobreviniente de la ley que te prohíbe la actualización monetaria. Esto para los chicos jóvenes les voy a contar un chiste buenísimo. Hace mucho, mucho tiempo, con un peso comprabas un dólar. No, no estoy borracho, no, no. Francisco no me va a dejar mentir. Con un pesito comprabas un dólar. Hoy ha cambiado algo, y claro, por eso la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires te habla de la inconstitucionalidad sobreviniente. Es decir, una norma que en su momento fue constitucional después dejó de serlo. Y si no recuerdan el caso Sejean, Sejean era un abogado que en el año 85 se había divorciado y quería volver a casarse. ¿Estaba loco? Sí, yo también me casé por segunda vez con la diosa de mi novia, que es lo más grande del mundo. Entonces Sejean se había divorciado, pero la ley le prohibió volver a casarse. Le dijo, señores, esto es inconstitucional. Le dijeron, no, pero siempre fue constitucional. Sí, durante mucho tiempo lo fue, pero hoy, año 85, ya no lo es. Porque hoy la mente ha cambiado de la gente. ¿Qué dijo la Corte? Tenés razón, pibe. Se decretó la inconstitucionalidad sobreviniente de la ley de matrimonio civil, que había sido constitucional durante 100 años. Pero llegó un momento en que explotó todo. ¿Ok? Entonces, acá es donde empezamos a reanalizar dónde estamos parados con todo esto. Con esta pequeña introducción vamos a empezar a tocar algo de neurociencias, un poquito del tema de inteligencia artificial, y la pregunta sería, che, ¿y cómo estamos parados con estas cuestiones? Y la verdad, amigos, cambió el mundo. ¿Cómo? A ver, yo les voy a contar un viejo chiste malísimo. El artículo 260 del Código Civil y Comercial habla de los actos voluntarios y dice, los actos voluntarios son realizados con discernimiento, intención y libertad. ¿Ok? Esto se repite hace solamente 3000 años. Somos 67. Pregunta, colegas, lo que dice el artículo 260, que repite lo que dice hace 3000 años, ¿es verdad? ¿Y cuál es la respuesta? No. No, me estás jodiendo. No. Pero no lo digo yo no soy nadie. Hay un muchacho, Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía. Si era premio Nobel de Economía, ¿cuál era su profesión? Obviamente era psicólogo.
¿Y qué dice este psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía, que le pegó en la base a toda la economía y que, by the way, también nos pegó en el derecho? Dice, muchachos, ¿cómo es la toma de decisiones? Y en Córdoba no, porque la gente del interior es más buena, pero ya les cuento cómo somos los abogados de capital. Somos todos, y ya lo saben ustedes, todos pedantes. Hablamos de todo como si supiéramos. ¿Ok? Y vos fíjate, el Código Civil, nosotros decimos, claro, pues la toma de decisión de las personas es de manera racional, artículo 260. ¿Es verdad? Va, pero lo vienen diciendo hace 3.000 años. No, 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 la pregunta es otra. No te preguntes si hace 3.000 años existe, te preguntes, ¿es verdad? ¿Qué abogado fue el que estudió la parte psicológica como para determinar eso? No, repetimos lo que siempre se dijo, porque parecía serio. Argumento de autoridad. ¿Y qué dice Daniel Kahneman? Señores, la toma de decisiones puede ser de dos maneras, sistema 1 o sistema 2. El sistema 1 es rápido, automático, veloz, emocional. Rápido, automático, veloz, emocional. El sistema 2 es lento, meditado, pensado, analizado. Ah, mira qué bueno. ¿Y esto qué tiene que ver, Waldo? Sencillo. Según el Código Civil y Comercial, el 100% de los casos, salvo cuando hay vicios de la voluntad, se toman con el sistema 2, artículo 260. ¿Eso es verdad? No. ¿Cómo? No. ¿Cómo es eso, Waldo? Sencillo. Con el sistema 2, lento, meditado, analítico, pensado, artículo 260, se toma el 10% de las decisiones de las personas. Mientras que con el sistema rápido, automático, veloz, emocional, se toma el 90% de las decisiones y eso no está previsto en el Código Civil y Comercial. ¿Ok? ¿Se entiende cómo ya la parte científica nos está trayendo muchísimas cosas que nosotros no teníamos presentes porque repetimos? A ver, si parecía serio. Pero viene la gente y dice, no, señores, esto está totalmente equivocado. El 90% de la toma de decisiones no se realiza con el artículo 260. Por eso mi amigo Fernando Gina y yo estamos tratando de establecer el artículo 260 bis, que sería el de actos automáticos. ¿Por qué? Porque a vos te va a decir que vos tomaste una decisión voluntaria, condicionante de decisión de libertad, cuando la ciencia dice que no es así. Vos fíjate qué tema interesante. ¿Y alguien más habló esto? Por supuesto que sí. Por ejemplo, Richard Thaler, otro premio Nobel de Economía. Viste que los yanquis son bastante simpáticos para poner ejemplos. Dice, a ver, dígame, el sistema 2, lento, meditado, analítico, pensado. ¿A quién se parece que nosotros conocemos por los medios? Al señor Spock de Viaje a las Estrellas, ese cyborg que es todo medio computadora, que todo lo que hace lo analiza con la computadora que tiene en la cabeza. Muy bien, sistema 2. ¿Y el sistema 1? Ustedes, yo, cuando tomamos las decisiones, ¿a quién nos parecemos de la tele? Homero Simpson. Y decime si no, las decisiones que tomamos, ¿cómo son? Ojo que el sistema 1 tiene su parte interesante, porque hoy fuiste a laburar, te levantaste, te bañaste, desayunaste, agarraste el colectivo, agarraste el auto, todo, y de manera automática hiciste todo eso. Y es buenísimo, porque el sistema 1 no consume energía, es buenísimo. En cambio, el sistema 2 consume mucha energía. Ahora, el problema es cuando las decisiones que tomamos en los contratos, especialmente los consumidores, nos dicen que fue con el sistema 2 cuando realmente fue con el sistema 1. Y acá es donde vienen las grandes cuestiones que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque cambia el derecho de manera total y absoluta. Por eso es que a mí me gusta hablar de los nuevos principios legales. ¿Ok? Y tenemos algunos principios legales, un montonazo. Amigos, nos mintieron como a quinceañeras. ¿Sí? A ver, pregunta. Imagino que entre ustedes hay profesores de contratos. O si no, acordate que decía el profesor de contratos. Decía, las partes, las personas, todos tienen que leer los contratos. Sí, claro, señor. Viva, viva, viva. ¿Se leen los contratos? Ahora vamos a hacer una prueba rapidísima. ¿Conocen el sistema, la aplicación Zoom? Una que se utiliza para dar charlas por internet. Francisco me dice, Waldo, estamos en Zoom. Ah, perdón, mala mía. Acá me trajeron el mate, la diosa de mi novia. Estamos en Zoom, perdón, mala mía, mala mía. Bueno, ya aprovechemos.
Somos 67. A ver, en el chat, rápido, al toque, sin pensar mucho, por favor escríbanme los 5 principios fundamentales del contrato de Zoom que ustedes suscribieron para escuchar esta charla. Dale, ya. Francisco, no anda el chat del coso. Bueno, sigamos. 3 principios que ustedes del contrato de Zoom. Francisco, no anda el chat, hermano. Un principio. ¿Alguien leyó el contrato de Zoom? No. ¿Que en Córdoba la gente no lee? ¿Que no leen en Buenos Aires? No, hermano. Acá debo recordar a Friedrich Nietzsche en su famosa obra Somos humanos, demasiado humanos. Nadie en el mundo lee los contratos. ¿Ok? Un gran doctrinario yankee, Ralph Nader, profesor de Harvard, de consumo, profesor de Harvard, tiene una joda, va a la sala de profesores de Harvard, encara a los titulares de contrato y dice, che, negro, ¿vos lees los contratos? ¿Y qué le dicen los titulares de Harvard? No, ¿para qué? Si no puedo hacer nada con ese contrato. No es un problema de los cordobeses que toman mucho Fernet y no leen los contratos. No, no, no. Ni los de porteños que toman mucho vino. No, no, no. Nadie en el mundo en los contratos. Es más, hay una conferencia hace muy poquito, Richard Posner, una de las personas más citadas en Occidente, termina la charla y la parte más interesante de la charla, ¿cuál es? La repregunta de los jóvenes. Y un joven dice, perdón, don Posner, usted que es el padre del análisis económico del derecho, la persona más citada en Occidente, ¿usted lee los contratos? ¿Y qué dijo Richard Posner? No, la verdad que no, porque no entiendo mucho. Oye, pero nos vienen jurando por los santos evangelios que los contratos se leen. Es más, y acá con la bien pedante de porteño, voy a hablar de un filósofo contemporáneo fundamental, que ustedes conocen, que es Ángel de Brito. ¿Viste el tipo de la AM? Pues bien, esto se aplica al ellos. Leen. Tenés que leer el contrato, entender el contrato y memorizar el contrato por los siglos de los siglos. Amén. Che, lo de Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges era un cuento fantástico, simpático. Vos imaginate Francisco, yo, ya gente de edad, no leemos los contratos, no lo leemos demasiado. Ahora, si yo tuviese que memorizar los contratos que hice en los últimos 50 años, ¿vos te crees que yo lo voy a memorizar? Y acá viene la gran cuestión, amigos. Che, esto de que los contratos se leen, se entienden y se memorizan por los siglos de siglos, ¿es verdad? Y la respuesta es no. Entonces, acá donde viene la herejía de plantearle, señores, los contratos no se leen y además no hay culpa por no leer el contrato. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero si los profesores dicen todo lo contrario. No, no, pero perdón. Pregunta, ¿puede haber alguna ley en Córdoba que diga hay culpa del consumidor por no saber volar? Y va a decir, no, Waldo, hermano, si nadie vuela, ¿cómo va a haber culpa por no volar? Pues bien, nadie en los contratos, nadie los lee. ¿Puede haber culpa de un consumidor cordobés o de porteño por no hacer lo que nadie hace? No solo en Argentina, en ninguna parte del mundo. Y la respuesta es por supuesto que no. O sea, acá vienen los temas que tenemos que reanalizar. Cambia el mundo. Y ni hablar del tema de seguros, amigos. A ver, yo les voy a contar algo para demostrar que somos muy pedantes los abogados de Buenos Aires, de Capital. Les voy a decir algo para que me envidien, para que cuando sean grandes sean como yo. ¿A qué me dedico yo profesionalmente? Yo sé que me van a envidiar, pero igual se los digo. Yo me dedico a leer pólizas de seguros de mis clientes. Decime si cuando seas grande no quieres ser como yo. Y al lado tengo una herramienta tecnológica de alto nivel y es mi famosísimo resaltador amarillito. Pregúntame si las pólizas de mis clientes quedan todas amarillas. Obvio que sí, todo queda amarillo, porque ya es todo abusivo. Y encima no lo lees. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Por eso tenemos que reanalizar todo y dar de nuevo, tomar lo que está vigente que sirva, pero animarnos a pensar distinto. Fíjate, por ejemplo, imagino que muchos de ustedes habrán escuchado hablar de los contratos de consumo. Y sí, Waldo, más bien, todo el mundo habla de consumo. Pregunta entre nosotros,
íntima. ¿Existe el contrato de consumo? Bestia, sí, bueno. Es más, mejor, me imagino que hay libros de contrato de consumo, sí, claro. Ahora, ¿el contrato de consumo qué es? Una especie del contrato, sí, claro. En la relación de género-especie, si a la especie le falta una característica del género, no hay relación de género-especie, ¿correcto? ¿Cuáles son los pilares del contrato? Consentimiento, obligatoriedad, autonomía de la voluntad y efecto relativo de los contratos. 4 pilares. Si faltara uno de estos pilares, no habría relación de género-especie. Y pregunta, ¿al contrato de consumo le falta alguno de los 4 pilares? ¿Le faltan los 4? No, pero no lo digo yo. Pregunta, ¿qué es el consentimiento? Es el proceso paso a paso para ir elaborando el contrato para que ambas partes determinen las pautas que nos unen. ¿Existe el consentimiento en el contrato de consumo o hay un, como decía Gersi, un mero asentimiento pasivo? Obviamente. O alguno de ustedes dijo yo opino. No, callate, vos sos consumidor, ¿qué vas a opinar? Primera cuestión, no hay consentimiento. Segundo, autonomía de la voluntad. Es cuando las partes en igualdad de condiciones pueden pactar las condiciones que los van a tratar. ¿Alguno de ustedes se animó a decir a una compañía, che, yo quisiera cambiar tal cosa en mi de póliza? Callate, pibe, no tenés. Segundo, no hay autonomía de voluntad. Tercero, obligatoriedad. Dijimos cosas malas del Código Civil y tiene cosas que son maravillosas. Y una cosa maravillosa es el artículo palito, palito, palito 8. El artículo 1118 es una genialidad a nivel universal. ¿Qué reza? Las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. Ya no existe más el principio de pacta sunt servanda, ya no existe más la autonomía de la voluntad. Y la obligatoriedad es relativa, condicional a que el juez no te diga que no es abusivo. Tercer principio, no se aplica. Y cuarto principio, el efecto relativo de los contratos. Amigos, el efecto relativo de los contratos no existe en el derecho de los consumidores porque te lo dice el artículo 42 de la Constitución Nacional, que te habla de relación de consumo. ¿Y qué es la relación de consumo? La desaparición de la distinción entre relación contractual y relación extracontractual, cuyo principal característica es el efecto relativo de los contratos. Por eso el artículo 40 de la Ley de Defensa de Consumo es una maravilla. ¿Yo a quién puedo mandar? Al mayorista, al minorista, al distribuidor, al fabricante, al importador, el que puso la marca. A todos puedo demandar. ¿Eso qué significa? Que no existe el principio del efecto relativo de los contratos. Ergo, el pseudo contrato de consumo, de las 4 características que tiene el contrato paritario, ¿cuántas tiene? Ninguna. Y esto no es mera teoría. Esto es práctica pura y dura. ¿Por qué? Esto es lo que se denomina la ontología del lenguaje. ¿Y qué es la ontología del lenguaje? El lenguaje crea realidades. ¿Ok? Uno de los peores fallos de la historia de la Corte Suprema, en mi criterio, es el fallo Flores contra Jiménez del año 17 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determina que una suma asegurada de 30.000 pesitos establecida en el año 1992, en el año 2017, 25 años después, ¿cuánto es esa suma asegurada? 30.000 pesos más intereses. Ok. Pues, la ventaja es que en Argentina no hay inflación. ¿Pero te imaginas un país que tuviera inflación? ¿Qué lío que sería todo eso? 30.000 pesos, lo recuerdo a los jóvenes que en aquel momento eran 30.000 dólares. Hoy, 30.000 pesos son 30 dólares. ¿Ok? Ese es uno de los problemas del fallo Flores. Y el segundo, mucho más grave todavía, es que determina que el fallo es Flores contra Jiménez. Jiménez, ¿quién era? El embistente, el dañador, el que tenía el seguro contratado. ¿Y qué dice la Corte Suprema? Por esas cuestiones que justamente te llevan a la ontología del lenguaje. Como es un contrato de seguros, un contrato de consumo, le aplican las pautas del contrato paritario, artículo 957 y subsiguientes. Hasta la propia Corte Suprema, en el fallo Flores, aplica los principios del contrato paritario a un contrato de consumo. ¿Se comprende cuál es la problemática de todo esto? Por eso tenemos que tener muy claro si se trata de un contrato o si no lo es,
porque realmente estamos frente a otro animal jurídico totalmente distinto. Y esta es la importancia que tiene justamente la cuestión vinculada con lo que estamos analizando de los consumidores a través de los contratos. ¿Está? Avancemos un poquito más. Rápidamente con las neurociencias. A ver, suele decir la doctrina que el cerebro es triuno, como que tendría tres partes, no físicas, pero sí funcionales. Una, la parte del razonamiento, propiamente dicho, otra, la parte límbica, que es la emocional, y otra, la parte de la supervivencia. Tres cerebros en uno, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿las publicidades cuando van a la gente van a la parte del cerebro racional? Y la respuesta es no, bajo ningún punto de vista. Van a la parte emocional. ¿Para qué? Para captarte a ti como consumidor, van a la parte límbica de tu cerebro. Ahora, cuando después viene el conflicto, especialmente en seguros, van a pedir que seamos todos racionales. Y preguntas concretas, a ver, esto se llama neuromarketing. El neuromarketing, ¿qué es? Aprovechar el marketing para utilizar la parte más débil que tiene usted y que tengo yo, que somos los consumidores. Pregunta, no sé cómo será en Córdoba, pero en Buenos Aires, por ejemplo, el café más horrible del mundo es Starbucks. Es una cosa, parece jugo de paraguas viejo. Muy bien, ok. Ahora vos entrás a Starbucks y cuando llegás, entrás y hay un olorcito que parece que Juan Valdés de Colombia está cosechando el café para ti. Y después tomas el café y es una porquería. Pues y esa disonancia, ¿por qué está? Muy sencillo, porque el café siempre fue malo, pero los tipos se abusan de los odotipos. ¿Qué son los odotipos? Es la parte del cerebro olfativa que tiene una influencia tremenda. ¿Y cómo logran eso? Muy fácil. En Starbucks hay un señor tirando un spray con olorcito a café recién cosechado. ¿Nos están engañando? Por supuesto que sí. Y si no, anda a Burger King. Hay hamburguesa más fea que la de Burger King y jamás en la vida. Ahora vas a entrar a Burger King y decís, mira este olorcito, parece que hay una vaca que comió pastito recién cortadito y me van a dar lomo. Señores, también es un odotipo, también es un spray que te echan para cuando vos entras al lugar. Con esto que te quiero plantear, ojo con las decisiones que tomamos los consumidores porque realmente no son con la libertad que nosotros creemos. Ahora estás en el tema neurociencias. Y en el tema inteligencia artificial, y en el tema inteligencia artificial, amigos, esto multiplicado por 100.000. A ver, se suele decir que la inteligencia artificial es la cuarta revolución industrial. Y en la Universidad de Buenos Aires tenemos a la mezcla de Messi y Maradona, que es el profesor Juan Corbalán. Juan Corbalán es una de las personas que más sabe de inteligencia artificial a nivel internacional. Y él te dice, Corbalán, che, más que la cuarta revolución, esta es la revolución de las revoluciones. La primera fue la del vapor, la segunda la electricidad, la tercera fue la de Internet y la cuarta la inteligencia artificial. ¿Y por qué él dice que es la revolución de las revoluciones? Porque con la inteligencia artificial, colegas, se va a producir un cambio que nunca hemos visto en los últimos 300.000 millones de años. ¡Epa! ¿No te fuiste, Waldo? No, no. Hoy se está analizando si a través de esta revolución industrial la humanidad va a seguir existiendo como la conocemos. ¿Perdón? ¿De qué me estás hablando? Sin entrar en mucho detalle, porque no tenemos tiempo. Amigos, la inteligencia artificial tiene cosas espectaculares, casos oscuros, casos sorprendentes y cosas que no tenemos ni idea. Y una de ellas es el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es la transformación del ser humano por medio de inteligencia artificial. Ya los futuros alumnos inmediatamente, prontamente van a tener chips en la cabeza donde van a hacer todas las materias. Ya va a haber gente que va a poder ver, aunque tenga problemas en la vista, por la inteligencia artificial, la transformación del ser humano. Pero también viene lo que se llama el poshumanismo. ¿Qué es el poshumanismo? Inteligencia artificial aplicada al derecho. No estoy hablando de cosas extrañas, ¿eh? El poshumanismo es la muerte de la muerte. ¿Perdón? La muerte de la muerte. ¿Recuerdan a Yuval Harari cuando te habla de animales a dioses? Y te dice, ¿qué es un dios?
aquel que sea eterno. Pues bien, hoy ya hay científicos que dicen, señor, ¿usted quiere ser eterno? Ok, no hay problema, lo podemos llegar a ser. ¿Y cómo vas a ser eterno? Sencillo, la mente es el software, el cuerpo es el hardware. Lo que se pone viejo y ruin es el hardware. Entonces, cuando alguien esté por morir, se le sacan el software, la mente, la ponen en una máquina, en un robot, y te dicen que vas a estar vivo por los siglos de los siglos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No tengo idea. ¿Será eso vida? Tampoco tengo idea. Pero pregunta, colegas, ¿va a ir cambiando el derecho de lo que estamos conociendo? Es más, la pregunta sería, che, ¿y cómo va a evolucionar el derecho? ¿Los robots van a tener derechos? Y alguien me dice, no, hermano, ¿cómo el robot no tiene derechos? Es un cacho de lata. Pará. Todo en la vida son algoritmos. El algoritmo es un proceso que paso a paso llega a un resultado determinado. Tu computadora tiene algoritmos. Ahora vienen los algoritmos inteligentes. Ahora, si todo es algoritmo, los sentimientos también lo son. Y el día que se descubre el algoritmo del sentimiento y se lo meten a un robot, el robot va a tener sentimientos. De allí que ya hay escuelas jurídicas que están diciendo que el derecho pasa a ser de antropocéntrico, donde la parte central es el ser humano, a sensocéntrico, donde la parte central, ¿quién va a ser? Pues bien, va a ser aquellos que sienten. Ya estamos animales, orangutana Sandra, etc. Che, ¿y si el robot tiene sentimientos? ¿Tendrá derechos? Hay un capítulo del viaje a las estrellas donde al capitán Data, que es un robot, lo van a desarmar. Y cuando lo van a desarmar, el robot dice, no, para, tengo miedo. ¿Cómo tenés miedo, pibe? Si vas a ser un cachelata. No, tengo miedo porque si vos me desarmás me muero. Pues bien, Robert Alexy, uno de los principales filósofos de la actualidad, hizo un libro específico del análisis de este capítulo de Viaje a las Estrellas para ver si los robots pueden tener derechos o no. Y tampoco avancemos mucho. El robot Sofía de los países árabes, que ya tiene pasaporte, tiene en los países árabes más derechos que la mayoría de las mujeres árabes. Ok, ¿esto ya llegó a la realidad? Sí, amigos. Y para ir cerrando el tema de inteligencia artificial, tan solo un toquecito, recuerden que en Argentina se da un sistema Prometea. ¿El sistema Prometea qué es? El sistema del dictado. No es un ser sintiente. Me dice, claro, sí, ya llegamos, pero dame un ratito más que ya lo va a hacer. El sistema Prometea es un sistema inteligente artificial que a través de algoritmos inteligentes te dicta una sentencia en segundos. ¿Ok? Y se aplica en Argentina, ya está, lo hizo justamente este genio que es Juan Corbalán. Es más, tanta importancia tiene la inteligencia artificial que los yanquis tienen un sistema llamado sistema Compass para el dictado de sentencias, pero ¿cuál es la diferencia? Los sistemas yanquis son privados, por tanto los algoritmos vos no sabés cómo se analizan. En cambio, el sistema Prometea tiene algoritmos que son auditables, trazables y transparentes. Ergo, el sistema argentino de dictado de sentencias es muy superior al que tienen los yanquis. Dicho toda esta introducción, vemos ahora cómo se va a aplicar esto al tema de los seguros. Y la pregunta sería, che, ¿qué tiene que ver esto con los seguros, Waldo? Porque el proyecto de seguro de la ley argentina es del año 1959. Hasta que no lo modifiquen, no se va a aplicar. No, yo creo que eso ya está modificado y ya está para aplicarse hoy en día. Es más, ya hay jurisprudencia que está aplicando la inteligencia artificial y las neurociencias en los casos de consumidores. Pero, amigos, ¿eso cuándo se va a dar? Cuando haya demandas docentes de un colega que lo pide expresamente. ¿Ok? Es más, no tenemos tiempo para analizar esto, pero tengamos muy presente que a ustedes les dijeron, en caso de conflicto entre una ley general y una ley especial, ¿cuál tiene preeminencia? La especial, dicen todos. ¿Es verdad? Waldo hace 2000 años que lo dice. No, yo te pregunté si es verdad. Y a mí mi profesor me dijo eso. ¿Es cierto? Pregunta, colegas, ¿cuál es la normativa que dice que la ley especial tiene preeminencia sobre la general? No hay. APA. Bueno, Waldo, pero no hay ninguna norma que diga que la ley general tiene preeminencia sobre la especial. Sí la hay. ¿Cómo? Sí la hay.
Y justamente estamos hablando de esto. Vos fijate que el Código Civil y Comercial en los fundamentos determina de manera expresa. El Código Civil y Comercial en el tema de consumidores es el piso mínimo y núcleo duro para la protección de los consumidores. Y agrega, la ley especial, por ejemplo la de seguros, agrego yo, podrá mejorar este piso mínimo, pero jamás en la vida lo podrá empeorar. Va de vuelta. La ley especial podrá mejorar el piso mínimo del Código Civil, ley general, pero jamás lo podrá empeorar. Incluso más todavía, en el párrafo siguiente de los fundamentos te dice, vamos a determinar los principios de prelación jerárquica normativa de Argentina. ¿Y qué determina en eso los fundamentos del Código Civil? Dice, uno, arriba de todo, la Constitución Nacional en la protección de los consumidores. Dos, al ladito, los principios de consumo del Código Civil y Comercial. Tercero, abajo de todo, en el subsuelo, en la B, como River, las leyes especiales. Pero no lo digo yo, no. Lo dicen los fundamentos. Uno, Constitución Nacional. Dos, los principios del Código Civil y Comercial que protegen a los consumidores. Y tercero, abajo de todo, tenés a las leyes especiales. Más aún, leamos el artículo 1094 del Código Civil. Recordemos que del 1092 al 1122 te habla de consumidores. ¿Y cuál es el título del 1094? Prelación normativa. ¿Cómo? Prelación normativa. Es decir, el código mismo te ordena que los principios del Código Civil y Comercial referidos a los consumidores tienen prelación normativa sobre las demás normas, internas y externas. Y acá es donde viene el tema de cómo tenemos que volver a analizar todo. ¿Ok? Y la pregunta sería, che, Waldo, pero vos me decís, me venís amenazando que la inteligencia artificial sí se aplica a los seguros. Vamos a empezar por la principal. Y vamos a hablar de un artículo que ustedes nunca lo aplicaron en la vida y yo tampoco, y que pasó a ser el ave fénix. Es el artículo 15 de la Ley de Seguros. ¿Saben la cantidad de juicios que vas a ganar con este artículo? Todos. ¿Qué dice el artículo 15, segundo párrafo de la Ley de Seguros? Escuchate esto porque es una genialidad. Determina toda declaración, denuncia o información que el asegurado le tiene que hacer a la compañía de seguros, pero no se la hace, igualmente se considera cumplido si la compañía de seguros tenía conocimiento de ello. Va de vuelta. Toda declaración que tu cliente, denuncia o información que tu cliente asegurado le tiene que dar a la compañía de seguros, pero no se la hizo, la ley la considera cumplida igualmente si la compañía de seguros tenía conocimiento de eso. ¿Qué pensaba Alperín hace 60 años? Obviamente los hechos públicos y notorios. ¿Ok? Yo no creo que nadie haya denunciado, che, se cayeron las Torres Gemelas. Y no, lo sabe todo el mundo. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Momentito. Y acá viene la inteligencia artificial y especialmente el Big Data. ¿Ok? ¿Qué es el Big Data? La nube. ¿Y qué hay en la nube? Toda la información del mundo. El día que el doctor Francisco vaya a escribir la historia de su vida, que va a ser interesantísima, va a haber cosas que se van a olvidar. ¿Y qué va a hacer? Va a llamar a su compañía de seguros y decir, che, negro, vos que tenés todos los datos míos, contame cosas que yo me haya olvidado. ¿Por qué? Porque está todo en Big Data. Va de vuelta. ¿Big Data qué es? La biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, donde todo estaba en sus oscuros tomos. ¿Ok? En Big Data está todo. Ah, muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué es Big Data hoy? Es el hecho público y notorio del siglo XXI. ¡Apa! ¡Qué interesante! ¿Y qué va a implicar esto? Waldo, yo mañana tengo que ir a laburar. ¿Lo que vos me estás diciendo me sirve? Sí, claro. Suponte que el cliente de Rodrigo no hizo la denuncia o no le pasó la información a la compañía de seguros y la compañía dice, te rechazo el siniestro. Atrás, Satanás. ¿Qué va a hacer Rodrigo, que releyó mucho a Sun Tzu? Va a alegar en su demanda que la compañía de seguros tenía esa información. Claro, sí, qué bonito, todo muy bonito, bárbaro, viva, viva. Y como hace Rodrigo, se disfraza de oso Carolina para probar que la compañía de seguros tenía esa información.
Amigos, ya les dije que en la UBA nos enseñaron, el abogado no tiene problema, tiene soluciones. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la ley de defensa del consumidor. ¿Y qué establece la defensa del consumidor? La teoría de las cargas probatorias dinámicas. Recuerden que tu profesor de procesal te mintió cuando te dijo el que alega debe probar. No, 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 eso no existe más. Eso era en el siglo pasado. ¿Por qué? Porque determina la ley de defensa del consumidor la teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Y esto qué significa? ¿Quién debe probar? Aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. ¿Cómo? ¿Quién tiene que probar? Aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. Y entonces bajemos a la realidad. Si Rodrigo dice ante el juez, señor juez, la compañía de seguros tenía conocimiento de esto que mi cliente no le informó. Y la compañía dice, no, yo no sabía nada. Pregunta, ¿quién va a tener que probar? Aquel que esté en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. ¿Y quién va a ser? La compañía de seguros. Bajo apercibimiento que si no llega a acreditar eso, se va a tomar como cierto lo que Rodrigo haya alegado en el sentido que la compañía de seguros tenía conocimiento de dichas circunstancias. ¿Se entiende cómo cambia el mundo legal hoy, ya, sin necesidad de ninguna reforma? Porque a mí la gente me dice, che, Waldo, sería buenísimo que modifiquen la ley de seguros. ¡No! ¡No me la toques! ¿Por qué? Por el lobby de las compañías de seguros. ¿Te imaginás que llegan a modificar la ley? Va a haber un problema del lobby de compañías de seguros tremendo. Entonces, apliquémoslo esto de esta manera. Entonces, vos fíjate qué interesante cómo esto va cambiando la perspectiva de todo lo que estamos hablando. Y esto nos lleva directamente al artículo 11 de la Ley de Seguros, que está muy vinculado con el otro artículo fundamental del Código Civil y Comercial, que es el artículo palito, palito, redondito, redondito. El artículo 1100 es magia pura. Magia pura. Por eso, si bien criticamos mucho el Código Civil, tiene cosas que son brillantes. ¿Y este artículo 1100 para qué nos sirve? Para inventar nuevos principios legales. ¿Otro más, Waldo? Sí, este está buenísimo. Pregunta, amigos, en Córdoba, ¿el derecho se presume conocido? Y sí, Waldo. Oh. Sí, ¿es mentira como en Buenos Aires? Sí, claro, es una ficción ridícula y estúpida. ¿Y lo aplican? Y lo dice la ley. La ley dice eso. Y el artículo 8 del Código Civil y Comercial te habla del principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve como excusa. Pero si hay alguien que no es argentino, le cuento un secreto. Dios es argentino. Nos aprieta un poquito en la parte de economía, político, pero Dios es argentino. ¿Y dónde ves a Dios en la ley? Atrás de una coma. Vos fíjate si una ley tiene una coma, capaz que está Dios con una banderita y te ayuda. ¿Y el artículo 8 tiene coma? Sí. Oye, ¿y Dios nos estará ayudando? Y vos fíjate, el artículo 8 reza, la ignorancia de las leyes no sirve como excusas, salvo que haya una norma que determine lo contrario. Y acá el doctor Francisco, con todo gusto, Francisco, aproveche y me llevo un mate. Cebes el mate, mi querido Waldo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy Un bien, placer. ¿vos? Espectacular, con todos ustedes un gusto, amigos. Che, qué lindo todo lo que estás diciendo de derechos del consumidor, del estatuto completo, ¿no? Desde la Constitución, desde los tratados para aquí. Che, la problemática cordobesa, al menos, quiero tirarte una grajea, es que tenemos una jurisprudencia muy conservadora en materia de consumo y puntualmente en materia de eh, compañías aseguradoras que vos sabés que tienen prácticas abusivas desde la denuncia del siniestro en adelante hasta que vos llegues a poder meter la demanda, vas a tener que andar un rato largo, largo. Sin Y duda. ese es el problema, ¿no? Que a veces todos los principios que vos venís desarrollando, este, hacen una interpretación muy exegética, todavía muy formalista, es más, yo te diría procesalística,
Y eso nos voltea muchas de las alternativas que tenemos en el momento de demandar, ¿sí? Y se vuelve complicado, se vuelve más Pero, complejo para los profesionales. Francisco, a ver, vos con este posgrado, con este diplomado, estás armando 66 guerreros que van a cambiar la jurisprudencia de Córdoba. Porque si esto lo plantea María Ángeles, salí, María Ángeles, no hay bolilla. Lo plantea Gabriela, salí, Gabriela, no hay bolilla. Ahora, si los 66 plantean demandas docentes con otro nuevo concepto, más de uno va a decir, che, hermano, me parece que algo está cambiando. Entonces, la realidad es que depende muchísimo de nosotros que hagamos demandas docentes explicando todo esto que quizás el juez no lo sabe, porque sí se puede aplicar. Vos fíjate lo que estamos hablando de los nuevos principios. El derecho no se presume conocido. Y la realidad es que el artículo 1008 dice que no se presume conocido, salvo que es una ley que determine lo contrario. ¿Y hay una norma que determine lo contrario? Sí, claro. ¿Y cuál es? El artículo 1100. Claro. ¿Cómo? Ah, exacto, Francisco es de los que tiene clarísimo esto. ¿Qué dice el artículo 1100? La empresa debe informar al consumidor toda circunstancia relevante. ¿Cómo? La empresa debe informar al consumidor toda circunstancia relevante. Pregunta, colegas. Pregunta, colegas. El derecho será una circunstancia relevante. Joder, diría un gallego. Obvio, hermano. Si justamente te van a romper los dientes aplicando la ley de seguros. Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué dice la ley? Que te lo tienen que informar. Y acá viene esto, amigos, que creo que sí les puede servir para seguros y para todos los consumidores. Les cuento lo que dicen los libros de Buenos Aires. ¿Qué pasa cuando la empresa no cumple con el deber de información? ¿Cuál es la sanción? Oye, oye, oye. ¿Cómo? La sanción es... Oye, oye, oye. No hay sanción. Amigos, les planteamos algo concreto, puntual y específico. La sanción automática cuando la empresa no cumple con el deber de información es, dos puntos, no se van a aplicar en perjuicio del consumidor todo aquello que se debería haber informado y no se informó. Va de vuelta. La sanción puntual, específica y automática es: no se va a aplicar en perjuicio del consumidor todo aquello que se debería haber informado y no se informó. ¿Qué significa esto concretamente? Que si hay una norma que beneficia al consumidor y no te lo informaron, obviamente que sí se aplica. Pero si había algo que tenían que explicar, ¿qué sé yo? Reticencia, prorrata, agravación del riesgo, cosas que la gente no tiene la menor idea. Si la empresa no te la informó, no se van a aplicar en perjuicio del consumidor. Pero vamos por más, amigos. A ver, las compañías de seguros no cumplen con el deber de información de manera dolosa. Perdón, Francisco, ¿me están grabando? Sí. Bueno, las compañías de seguros no cumplen con el deber de información de manera dolosa. ¿Cómo dolosa, Waldo? Acá, otra cosa positiva del Código Civil y Comercial. Antes el Código el dolo era la intención de producir el daño. En cambio, hoy se amplió sustancialmente. 1724 en fin, ¿qué dice? Dolo, que es la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Pregunta, colegas. ¿Las compañías de seguros tienen manifiesta indiferencia por los intereses ajenos al no cumplir con el deber de información? Sí, por supuesto. ¿Cómo por supuesto, Waldo? Probámelo. Fácil. ¿Cómo son las pólizas de seguros en Córdoba, como la de Buenos Aires? Letra chiquita, horrible, sin explicar nada. Y bueno, ¿y cómo crees que expliquen si la gente no lee los contratos? De vuelta a soluciones. Acabo de escribir un libro horrible, que es la ley de seguros comentada, enfocada de las neurociencias, la inteligencia artificial y el metaverso. Muy bien. Cuando va a salir la publicación, me llaman de editorial y me dicen, che, Waldo, te faltan los videos. Digo, no, hermano, te equivocaste. Esto es un libro aburrido de seguros. No, pero va con video. ¿Cómo que con video es un libro? No, no, porque nosotros vamos a poner en la primera parte un código QR donde vas a aparecer vos, Waldo, explicándole a la gente de qué va el libro. Y dije, oye, qué original, che. Pregunta, colegas, acá somos 67. De los 67 que están ustedes que tienen seguros, ¿cuántas pólizas de seguros vienen con código QR? Otra vez, Francisco, no anda el chat. O nadie tiene código QR. Pero, perdón, che, a ver, ¿se le ocurrió a una editorial de aburridos libros de derecho ponerle un código QR porque quieren que la gente entienda eso? Y las compañías de seguros no lo hacen.
Vos fijate, ¿yo qué hago con mis alumnos? Ustedes lo saben mejor que yo. El profesor se adapta a los alumnos. Entonces, cuando yo llego el primer día de clase a dar seguros en la Universidad de Buenos Aires, voy con un carrito con 30 libros para llevarle los libros a mis alumnos, porque mis libros regalados son caros. Entonces, yo le presto los libros a mis alumnos. Pero, ¿qué hago además? Como son jóvenes, hice un canal de YouTube. ¿Cómo? Hice un canal de YouTube para que mis alumnos puedan ver mis conferencias y videos míos. No solo eso, aprovechando el legal design, el diseño del derecho, el diseño de las pólizas, les hice la explicación de lo que es la prorata, lo que es la cláusula claimant, a través de dibujitos. El canal se llama Waldo Sobrino, justamente. Está ahí en internet. Entonces, le hice todo un dibujito de cómo es la cláusula claimant, cómo es la prorata. ¿Por qué? Porque yo sí quiero que mi alumno sepa. Ahora, si yo que soy un aburrido profesor de la Universidad de Buenos Aires, puedo hacer los códigos QR, puedo hacer legal design, ¿lo podrá hacer la compañía de seguros? La respuesta es por supuesto que sí. ¿Y lo hacen? No. ¿Por qué? Análisis económico del derecho. Es lo que ya el genial Carlos Gersi ha hablado del incumplimiento eficiente. ¿Perdón? ¿Cómo? Incumplimiento eficiente. Los tipos no cumplen con la ley, la violan dolosamente y encima ganan plata. ¿Se entiende lo que estamos hablando, colegas? Y esto es verdad, obviamente que es verdad. Y lo saben todos. A ver, yo veo los congresos de seguros hace 40 años. Y durante 40 años se dicen, qué mal que estamos las compañías de seguros. Dicen, deberíamos informar mejor. ¡Y hacelo! ¡Hacelo! ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay sanciones, colegas. Por eso, no es el tema de hoy, ni mucho menos. Uno de los grandes temas es, que escribimos la tesis doctoral de eso, que la víctima de un accidente de tránsito es un consumidor. ¿Y por qué planteamos esto? ¿Para darle el título de consumidor? No. Señores, para ser prácticos, pregunta, colegas, ¿por qué en Estados Unidos y en Europa las compañías de seguros pagan de manera inmediata y completa los accidentes de tránsito? ¿Porque están en el norte? ¿Porque hablan inglés? ¿Porque son protestantes? ¿O porque les aplican daños punitivos? Adivina. Obviamente por el daño punitivo, análisis económico del derecho. Es más, te pregunto, ¿por qué las compañías alemanas, inglesas, Estados Unidos, allá pagan inmediatamente y acá no? Porque se argentinizan. ¿Y la culpa de ellos? No, la culpa es nuestra. La culpa es nuestra. Y somos nosotros los que tenemos que hacer todo eso. Por eso ya hay mucha jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones, de acá de Capital Federal, que dice que sí, que la víctima es un consumidor. Y si la víctima es un consumidor, te queda picando para que pidas daño punitivo. Y en aquellos casos en que tu cliente es un consumidor, nosotros tenemos la tesis loca que el daño punitivo se aplica incluso en el Código Civil y Comercial. En el Código Civil y Comercial. ¿Cómo? Claro, amigos. Si ya el daño punitivo se aplicaba con el Código Civil de Vélez Sarsfield, 1078, Zavala de González, ella lo decía. Ella lo confesaba con una profundidad de la hostia. Decía, che, cuando el daño moral me toca, una parte es la resarcitoria y la otra parte es la sancionatoria. ¿Ok? Hoy también tenemos los daños punitivos en el Código Civil y Comercial, pero si es consumidor tu cliente, mucho más. Vamos a ir cerrando con un par de temitas y ya dejamos para las preguntas cuando quieran. ¿Qué podemos llegar a hacer? Vos fijate cómo la doctrina y las demandas fundadas sirven mucho. Pregunta. ¿Cuánto es la prescripción en seguros? Un añito. ¡Oh, qué bacana! ¿Qué pasó? La ley de defensa y consumidor termina 3 años. Insistimos con eso, muy bien, se terminó aplicando la prescripción de 3 años en muchos lugares. ¿Qué pasó? Vino el Código Civil y Comercial y por arte de birlibirloque, por arte de magia, utilizaron el sistema liquid paper. Pregunta, colegas, ¿cuánto es el plazo de prescripción de los consumidores en la ley de defensa del consumidor? ¿Cómo? No tiene plazo. ¿Qué pasó? ¿Magia? No, ¿qué magia? Pregunta a quién le conviene que la ley de defensa del consumidor no tenga plazo para determinar. A las compañías de seguro que es de 1 año. Ok. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? 4 abuelos vascos tengo, tipo pesado. Llamé a la editorial de la che, voy a escribir un artículo para el diario. ¿Cómo se llama? Quiero retruco, quiero vale 4. Me dice, no, Waldo, no queda. Va, ok, cambié el título. Se va a llamar En los seguros, la prescripción va a ser de 5 años con el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Cómo 5 años? Bueno, si era 3
y ahora te borran los 3 años. Sencillo, y esto Francisco lo sabe mejor que yo. Amigos, ¿de verdad que el Código Civil es el piso mínimo y núcleo duro para la protección del consumidor? Sí, claro. Bueno, explíqueme alguna consecuencia. Muy fácil. ¿Cuánto es el plazo genérico del Código Civil y Comercial? Artículo 2560. 5 añitos. Ok. ¿Cuánto es el plazo de la ley de seguros? 1 año. Pregunta, colegas, y esto es lineal, fácil y automático. El plazo de 1 año de la ley de seguros viola el piso mínimo y núcleo duro del Código Civil y Comercial. Y acá no hay diálogo de fuente, no la patimos a la tribuna. La respuesta es binaria, o sí o no. Y la respuesta es obviamente que le están jodiendo la vida a la gente. Pues bien, ya gran parte de la jurisprudencia está determinando que el plazo de prescripción es de 5 años. Cierro con la última jurisprudencia también hecha gracias a los abogados que plantean cosas distintas. La pregunta es, che, ¿qué pasa cuando el asegurado incurre en mora en el pago de la prima? La compañía de seguros, ¿qué hace de manera inmediata? Nada. ¿Cómo? Nada. ¿Por qué nada? Sencillo. Acá viene la parte de la estafa. No hacen nada, ¿por qué? Porque si no tenés siniestros, luego te van a pretender cobrar la prima a lo largo del de la vigencia del seguro. Pero hay un plan B. Si tuviste un siniestro, lo lamento en el alma, hubo una suspensión automática y secreta de su cobertura. ¿Ok? Nosotros decimos, hermano, me estás violando el deber de información, la transparencia, todo. Lo planteamos en los libros y saltó la Corte Provincial de La Pampa y la de Mendoza. La Pampa, el fallo Aubert contra Gardón, año 21. Y después la de Mendoza, el caso Martín contra Zurich. Y dice, pará, como diría el filósofo Fantino. Usted, compañía de seguros, tiene la obligación de cumplir con el deber de información según ordena el artículo 42. Sí, muy bien. Dígame, ¿qué pasó cuando el asegurado incurrió en mora? ¿Usted le informó que suspendía la cobertura? No. Lo lamento, hermano. Teoría de los actos propios. En la teoría de los actos propios dice, nadie puede de manera intempestiva y sorpresiva actuar autocontradictoriamente en perjuicio de la otra parte. ¿Usted, compañía de seguros, tenía la obligación de informarle que suspendía la cobertura? Sí. ¿Cuánto era el costo para usted de informarlo? 0. ¿Lo hizo? No. Pues bien, como usted no le informó al asegurado que se suspendía la cobertura como consecuencia del amor en el pago del seguro, y usted tenía la obligación de hacer el artículo 42 de la Constitución Nacional y 1100 del Código Civil y Comercial, ¿sabes qué? No se va a aplicar la mora automática porque usted no cumplió previamente con su obligación de informarlo. Fíjense, colegas, y con esto ya vamos cerrando, la cantidad de herramientas que tenemos, la cantidad de normativa que hay, cómo podemos aplicar las neurociencias, cómo podemos aplicar la inteligencia artificial. El fallo, uno es Aubert contra Gardón, Corte de La Pampa, y el otro es Martín contra Zurich, Corte de la Corte Suprema de Mendoza. Con esto voy cerrando. Amigos, no le echemos la culpa a los demás. Todo depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer las demandas fundadas para ayudarlo al juez a que tenga una mejor posición y quizás una visión diferente. Y reitero, si lo plantea Gabriela, la van a echar. Si lo plantea Juan, le van a meter un handoff. Ahora, si lo presentamos los 67 y los 67 le hacemos una demanda fundada, de a poquito va a aparecer algún fallo y luego se va a ir generalizando. Cierro con esto. Acá en Capital Federal, la mayoría de las salas de la Cámara de Apelaciones determinan que la víctima de un accidente de tránsito es un consumidor. Y si sos un consumidor, tenés consecuencias procesales, proceso abreviado, proceso gratuito, cargas probatorias dinámicas, todo eso, acción directa autónoma. Y por la parte de fondo, la madre de todas las batallas. Si tu cliente es un consumidor, podés pedir la aplicación de los daños punitivos. ¿Y qué va a pasar, amigos? Muy sencillo. Si vos haces una demanda fundada, tu probabilidad que haya una transacción va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque la compañía de seguros no va a querer que vos hagas un leading case. Llega a ser un leading case tuyo y va a ser un despelote para la compañía de seguros. Entonces, si tienen 1000 juicios, ¿cuál va a ser el primero que va a querer arreglar la compañía de seguros? Aquel que sea una demanda fundada, bien elaborada, que le pueda causar mucho perjuicio. Amigos, cierro con esto. Mi viejo era historiador, le encantaba la Segunda Guerra Mundial, especialmente el mariscal Rommel, Afrika Korps, que era un general
germano, pero no nazi. Hitler lo odiaba, pero lo citaba. Lo manda al norte de África a pelear con el general Montgomery, general de los ingleses estrella. Y a pesar de eso, Rommel lo volvió loco, a pesar que Hitler no le daba soldados, tanques, nafta. ¿Y cuál era la frase de cabecera de Rommel que me enseñó mi padre a mí, yo a mis hijos y a mis nietos? Sencillo. Lo imposible lo haremos ahora. Los milagros tardarán un poco más. Gracias, amigos. Bueno, muchas gracias, Waldo. Excelente tu clase como siempre. Muy divertida también. Acá Daniela está preguntando si Victoria es puedes mi prima, no repetir le los crean. fallos. Es amiga mía, no le crean nada. Daniela pregunta si puedes repetir los nombres de los fallos y por supuesto te comprometemos a si me lo puedes pasar por mail para que yo lo suba a la página de la diplomatura. Los fallos o artículos relacionados a la temática que te parezcan a vos interesantes o relevantes. Aquellos que sufran de insomnio, ahora le voy a mandar a Victoria algunos artículos que escribí y garantizado, en 15 segundos te dormís como un campeón. Hay uno que se llama Cómo la ley de seguro fue modificada por la inteligencia artificial, varios casos de jurisprudencia. Ahora te mando un montón, Victoria, para que le mandes acá a los amigos con todo gusto. Sí, para mí es un placer. Amigos, entre nosotros vamos a lograr que Argentina sea un país con una justicia como corresponde. A ver, acá tenemos jueces muy difíciles de tragar, que son los jueces federales. Ok, pero en el resto, el 99% de la justicia son jueces honestos, probos, y somos nosotros los que tenemos que colaborar con ellos haciéndole demandas fundadas para que les sirvan para esto. Bueno, muchísimas gracias, Waldo. Como te digo, es un placer tu clase, escucharte, que seas parte de esta diplomatura y seguramente lo vas a seguir siendo si la seguimos haciendo en los años venideros o en los semestres venideros. Así que le doy la palabra a Francisco, a Ezequiel Vergara, que son los directores de esta diplomatura, para que te puedan saludar y ya te damos la palabra a vos. Bueno, Waldo, realmente tal como dijo Victoria, apasionante tu clase porque pudiste repasar todo el derecho del consumidor, al menos las directivas centrales, ¿no? Del derecho del consumidor y aplicarlas en los casos concretos. Y has dicho una gran verdad. Se trata de que nosotros operativicemos primero esos principios y que no esperemos, ¿no es cierto? Más allá de que si lo hacemos individualmente, va a suceder, ¿no es cierto?, que salvo algún caso muy especial, es probable que tengamos muchos reveses, que hay que, antes del fuero del consumo, que no lo tenemos en Córdoba, no hay un fuero especializado de consumo, lo que tenemos que crear es una agrupación que ya está creada, pero lo tenemos que actuar más conjuntamente, los abogados consumeristas, ¿no es cierto?, para ponernos de acuerdo en qué líneas vamos a demandar y cómo vamos a fundar, ¿no es cierto? Para que realmente se le complique a todos los jueces apartarse de esos principios constitucionales que los declaman, pero después cuando viene el caso concreto se le hace difícil aplicarlo. No, a ver, nosotros teníamos un caso los otros días, hace poco, con Ezequiel lo conversábamos, una señora de 72 años, fíjate vos, le robaron el auto, apareció destruido a los 15, 20 días el auto. Por supuesto, le dijeron que no, que se lo iban a reparar. Se lo demoraron un año en entregárselo bien reparado. Después de iniciado el proceso judicial y después de pedida la inspección ocular, ahí, bueno, se lo reparan y se lo entregan. Y la jueza ¿sabe lo que dice? Que no hay causal de daño punitivo porque no hay el reproche subjetivo que requiere el daño punitivo. Sí, Entonces claro. aplica daño moral por una serie de argumentaciones espectaculares, pero cuando llega el daño punitivo dice, no, falta el reproche subjetivo que requiere el daño punitivo. Y se atalona en un fallo del TCJ nuestro que habla del reproche subjetivo y ahí se queda. Vamos a ver qué dice la Cámara. Pero Bien, bueno, bien, bien. 72 años, mujer, un año esperando Ah, no. la reparación del auto y no hay conducta abusiva que justifique el daño punitivo. Fíjate vos, qué increíble lo que dice la juez. Es que justamente ahí está el tema, amigo. Lo que vos planteás, Francisco, me parece básico. Colegas, acá hay 66 gladiadores
para la defensa del derecho del consumo. Sigan el liderazgo de Francisco, de Victoria, avancen en ese sentido, porque se puede cambiar muchísimas cuestiones. Depende de nosotros y eso es lo más lindo de todo. No dependemos de un tercer extraño. Somos nosotros y podemos rebotar, y sí, podremos rebotar una, dos, tres. Ya la cuarta vez el juez dice, che, pero mirá lo que está diciendo este grupo de Francisco, parece interesante, además lo plantean 66 tipos distintos en varios juicios, y de a poquito vas a ver que va a ir filtrando todo esto. Depende de nosotros ser perseverantes, colegas, sin ninguna duda. Muchas gracias. Bueno, después te mando algunos artículos, Victoria, con todo gusto. Sí, sí, nosotros acá tenemos el sistema oral por audiencia en los juicios, que le ha dado una vitalidad fuerte a todos los aspectos probatorios y, ¿sabes qué? A la realidad que Ah, el juez no puede ignorar, porque al ver los rostros del consumidor, de la consumidora, no puede engañar. Es cierto que la sentencia le va a dictar después, pero lo real y cierto es que el sistema por audiencias ha mejorado el esquema, aun cuando la jurisprudencia sigue siendo muy conservadora, ¿no? Muy por conservadora. ahora, ahora Sí, vienen los gladiadores de Francisco. Vas a ver tenemos cómo un va a pro- cambiar todo sí, esto. tenemos un problemita, nos imponen las costas cuando somos vencidos, porque no se Pero si somos... aplica el 53, no aplican el 53 por imperativo del TCJ, entonces si pediste daño punitivo y te vencieron, cuidado, que te van a aplicar las costas. Y para Sí, colmo, el TCJ ha consolidado esa jurisprudencia de la imposición de las costas. No hace falta que haya malicia ni actuación en la exagerada por pro. parte del consumidor. Dicen que eh, es perdidoso y que pidió lo que no correspondía y que nos imponen las costas, que es un problema serio desde el punto de vista del ejercicio profesional. Sí, lo que podrían hacer en el tema de daño punitivo, quizás por la cuestión de las costas, tiro una idea tan solo, es aprovechar lo que muy bien hizo Martín Irigoyen Testa. Viste que en la WUNS, Universidad Nacional del Sur, ahí Sí, él estableció una fórmula. Entonces sí. dice, planteo monto indeterminado. Por si al juez le interesa, le tiro esta fórmula. Cosa que si te tienen que poner costas de eso, sería chiquitito y no sería tan gravoso quizás para ustedes. Ezequiel ha trabajado muy bien en una fórmula que no sé si la quiere hacer pública o no, porque la tiene en alguna causa. Todavía no, pero ya está prometida. Aprovecho la intervención para agradecerte, Waldo, muchas gracias. Es la segunda edición que compartimos. Yo confieso que siempre mientras está el disertante hablando, algo hago en la compu, pero cuando habla Waldo Sobrino es imposible. No puedo hacer nada porque entre que hace toda una clase tan interesante y al mismo tiempo es histriónico y va haciendo algunos gritos por ahí, así que hay que prestarle atención sí o sí. Encima todo es valioso e importante. Muchísimas gracias, Waldo, por la clase y en coincidencia con lo que justamente decía Francisco, venimos trabajando una fórmula y lo que estamos haciendo también desde el colegio, desde el Colegio de Abogados, es justamente una comisión que se llama Comisión de Seguimiento de la Aplicación del Derecho del Consumidor en la Justicia de Córdoba. Ya hemos presentado un par de informes de esa comisión y ahora el próximo paso que vamos a hacer en breve es repartir herramientas a los colegas. Es decir, concretamente vamos a trabajar algunos modelos de reposición, algunos modelos de demanda, vamos a difundir esta fórmula, cosa que justamente inundemos los tribunales con muchos de estos planteos, porque la verdad está claro que los abogados por ahí desconocemos las cuestiones básicas del derecho del consumidor. Si bien esto es una diplomatura y presupone ciertos conocimientos, en la práctica nos hemos encontrado que para muchos es el primer abordaje de la disciplina, ¿no? Muchos no han tenido la materia en la universidad. De hecho, hoy en la Facultad de Derecho de Córdoba es una materia opcional, lo cual es sorprendente que a esta altura todavía no sé, una materia, una parte importante de la currícula, ya la materia de derecho del consumidor. Así que en eso estamos trabajando, tratando de que desde el Colegio de Abogados, por lo menos en Córdoba, y esto también lo vamos a difundir a otros abogados, y también en la FACA, que este jueves tenemos la reunión de la Comisión de Derecho del Consumidor de la FACA, también ahí hemos trasladado esta comisión y hemos creado un observatorio de la cuestión de la justicia en los distintos fueros, y lo que buscamos es eso, brindar herramientas a los colegas, por ahí algunos modelos de demanda, algunas cuestiones como para que sea uniforme ciertos planteos. Esto que contaba me sacó justo la idea de la pregunta y la consulta
porque lo consultó Francisco, esta cuestión de que una jueza condene por daño moral de todos los fundamentos y nos diga que en relación al daño punitivo, el hecho de no haber informado, de haber dilatado y demás, ella no ve la cuestión subjetiva del caso. Es como si, no sé a qué lo atribuye a esa cuestión de que la compañía concretamente no le cumplió. Pero bueno, son las resistencias que estamos trabajando y también es cierto que lo de las costas nos preocupa mucho, pero bueno, vamos a seguir insistiendo porque no nos queda otra. Yo veo el proceso, por ejemplo, acá estoy estudiando el proceso de Cava, de Capital Federal, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que me matriculé recientemente en el Colegio de Buenos Aires, y no pide, el artículo específicamente no pide cuantificar el daño punitivo. Dice que eso se puede hacer a posteriori, que es lo que estamos recomendando ahora con esta fórmula. Pese a ello, acá uno una vez que pidió, primero lo obligan a cuantificar, y una vez que cuantifica, después te cobran en costas eso, y encima el cálculo lo hacen desde la interposición de la demanda, cuando no desde antes. O sea que si a la empresa le imponen la multa, vale desde la sentencia. En cambio, si uno pierde la demanda, la cuantificación de las costas para los honorarios de la empresa va a ser desde la interposición de la demanda o a veces antes. Ese tipo de criterios son sorprendentes, pero bueno, en Córdoba los tenemos por montones y supongo que en el resto del país también deben abundar. Ahí, complementando lo que dijiste, Ezequiel, te tiro un desafío para ustedes, porque ahora viene, esto que dijimos hasta ahora es un juego de niños. La parte compleja viene ahora, y es en la inteligencia artificial, que las compañías de seguros van a tener inteligencia artificial y el abogado del común, vos, yo, vamos a estar totalmente atomizados. Entonces, cada vez que me contacto con alguien de un colegio de abogados, incluso la FAC, le digo, muchachos, tienen que hacer ya un departamento de inteligencia artificial para colaborar con los colegas. ¿Por qué? Te la hago muy corta. Ya las compañías de seguros tienen inteligencia artificial, por ejemplo, para impugnar pericias. Hicieron una comparación, agarraron al número 1 de los peritos médicos de la compañía para que impugne una pericia y pusieron la inteligencia artificial. La inteligencia artificial conoce todos los libros de medicina del mundo y el que se publicó hace 5 segundos en finlandés. ¿Ok? Entonces la impugnación de la pericia de la inteligencia artificial es 100 veces superior a la del ser humano. Entonces, acá viene el gran tema. Uno, abogado, se tiene que pelear con la compañía de seguro que es toda una gerencia de legales de la hostia. Si encima ahora van a tener inteligencia artificial, la única manera de proteger al abogado común como vos y como yo es que el propio colegio y la FACA pongan un departamento de inteligencia artificial para colaborar con los colegas. Te lo tiro para que lo vayan pensando. Excelente, Está sí, muy muy bueno. buena idea. Bueno, no hay más Bueno, preguntas. muchas gracias. Amigos, un placer, gracias por toda disposición y ahora Victoria te Muchas mando un gracias, besito y nos Waldo. vemos bien. Felicitaciones, Waldo. Y te voy a Gracias, es un pasar el placer, informe de la Francisco. comisión. Un Gracias abrazo por la grande. invitación. Un Chao, placer. chao, gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Chao, Gracias. chao. Gracias, amigos. Bueno, al resto les pido que se queden para que hablemos del trabajo final para la aprobación de la diplomatura.